Saludo a Amaya Ordorica del colectivo Reverdecer para hablar de los claroscuros, si es que existen, en este dictamen del cannabis. La pregunta que yo tengo, Zenén, ¿se sigue criminalizando el consumo con lo que se aprobó en el Senado? Esa es la pregunta del millón. Déjame preguntarle para iniciar a Amaya Ordorica. Amaya, buenas noches, ¿cómo le va? Hola, buenas noches. Muchísimas gracias, Vicente, por la invitación a este espacio. Y contestando esa primera pregunta que me lanzas, bueno, sí y no. Si la ley reconoce el consumo, el autoconsumo, en los términos en los que lo plantea la Suprema Corte, que es que engloba las acciones necesarias para consumir, y le da un espacio y un reconocimiento legal a que forma parte del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Pero del otro lado, esta misma concepción del autoconsumo nos muestra cómo en realidad el consumo no ha sido totalmente despenalizado. Si bien el consumo no está penalizado hoy directamente, lo está a través de la penalización de la posesión de la planta. Si tú traes más de 5 gramos, ya eres sujeto a sanciones penales. Y por suerte, esto se ha discutido ampliamente y hay ya cada vez más legisladoras y legisladores a favor de eliminar esta criminalización. Sin embargo, esto no pudo aterrizarse en el proyecto de ley, en el proyecto de reforma, el cual establece que ahora vamos a poder portar hasta 28 gramos sin ningún tipo de sanción, de 28 a 200 gramos con una sanción administrativa y más de 200 gramos todavía con sanción penal, lo cual va a implicar que sigamos siendo sujetos a extorsión y a contacto con la policía, con el sistema de procuración de justicia. Entonces, no logra terminar de despenalizar el consumo ni las prácticas necesarias para consumir, y en ese sentido es que no logra resolver el mandato de la Suprema Corte. Amaya, pero 200 gramos es un guatote, perdóname por la expresión. 28 gramos es, pues, me cuentan mis amigos, más que suficiente para meterse un par de toques. ¿Por qué tendría que traer a alguien 200 gramos o más de 200 gramos? ¿Y por qué seguir insistiendo en ese sentido? Bueno, también 3 litros de mezcal es un montón de mezcal, pero Bueno, ¿quién se mete 3 litros de mezcal, no? nadie te va a detener porque fuiste al súper y compraste 3 litros de mezcal porque vas a hacer una fiesta o porque quieres tener mezcal para un tiempo, ¿no? Esa es una decisión personal, y si te los decides echar en una noche, eso también es una decisión personal donde tú asumes los riesgos de lo que estás haciendo. Cabe mencionar que el alcohol es mucho más dañino y genera impactos mucho más fuertes en el cuerpo. Pero el tema no solo es un tema de principio, es también un tema de realidad. ¿Qué pasa en México realmente? Ahorita puedes portar hasta 5 gramos, pero la mayoría de usuarios reportan que son extorsionados por la policía, quien les amenaza con sembrarles más de 5 gramos para exigirles que paguen una cuota para que no sea violentado su derecho a portar estos 5 gramos, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que seguimos dejando a las personas usuarias expuestas a ser detenidas por la policía. Además, incluso en el mejor de los casos, si nos imaginamos que nos encontramos a la policía más honesta que nos detiene y dice, sí, pero yo no puedo saber si esto es más o menos de los 200 gramos. Entonces, de todas maneras, te voy a detener y te voy a llevar ante el Ministerio Público para que esto se determine. Y a lo mejor tú ibas a tu trabajo a una reunión importante a la que ya no llegaste y te corrieron, o a lo mejor tienes hijos e ibas a recogerlos de la escuela y traías marihuana en tu bolsa y te detuvieron y ya no pudiste llegar a recogerlos. Son intromisiones en la vida de las personas que no son justificadas y que no avalaríamos por ninguna otra planta o sustancia. Entonces, no es necesaria tenerla, no es una medida que va a reducir el consumo, no es una medida que haya evitado la posesión, pero eliminar esto sería una medida para evitar el hostigamiento
y una de las consecuencias más graves del hostigamiento, que es la erosión de la relación entre las personas y el Estado y las autoridades que son responsables de cuidarlas. Y en lugar de sentir que las cuidan, saben que las persiguen. Si me permite, Claro. ¿no es este un buen primer paso y después buscar modificar lo que se tenga que modificar? En otras palabras, ¿se puede determinar que esta es una gran victoria por el momento o de plano no? Es una victoria en algunos términos sumamente significativos, ¿no? Por un lado, llevamos 100 años de prohibición de marihuana y es una victoria en el sentido de que podemos decir que la prohibición se puede cambiar y que hay alternativas y que además vemos un apoyo fuerte en el Senado a pensar en alternativas. Se aprobó con 82 votos a favor y 18 en contra, 7 abstenciones, y además acompañado de discursos de senadoras y senadores de todos los partidos hablando a favor de la regulación, a favor del respeto al derecho al libre desarrollo de la personalidad. Estos no son aspectos menores. También la regulación incluye 3 vías de acceso a autocultivo, asociaciones canábicas y el mercado regulado. Y esto en otros países ha sido un tema muy difícil de lograr, ha sido batallas muy fuertes, y que en México esto se esté logrando además sin que se haya impuesto el registro y el permiso para autocultivo que inicialmente habían querido establecer. Estos son logros fundamentales que tendrán que asentarse y protegerse al pasar hacia la Cámara de Diputados. También la protección a campesinos y ejidatarios frente a grandes corporaciones tiene que defenderse y puede todavía fortalecerse pasando a la siguiente etapa. Sin duda es un logro fundamental. No llega al mandato de la Suprema Corte, lo cual no podemos perder de vista, pero no deja de ser un logro, como tú dices. Déjeme pedirle que le responda a aquellos que votaron en contra, que se opusieron a esto, que hablaron en contra por mucho tiempo. Uno de ellos es el panista Damián Cepeda. Hace un rato lo escuchábamos aquí en Sin Censura, pero le leo un par de tweets. Rechazo que el Senado mexicano apruebe legalizar la marihuana. ¿Qué pasará? Venderán droga en tiendas cerca de tu casa. No estará penado hasta 400 churros y facilitará la reventa a niños y jóvenes. Fumarán en tu parque y solo les pondrán multa. Estoy en contra. Vota no a las drogas. Después escribió: yo elijo defender el derecho de los niños y jóvenes de crecer en un ambiente sano. A las familias que quieren un México sin drogas, con la legalización de la marihuana tendremos parques con fumadores de drogas y vecinos afectando con su humo sin poder hacer nada. Vota no a las drogas. Yo decía que no fuera hipócrita con mi lenguaje florido, que no fuera hipócrita, voy a ponerlo de esa manera. ¿Qué dice usted? Yo creo que Damián Cepeda cree que vive en otro lugar, porque lo que no está haciendo es partir de un punto de realidad. Coincidimos en un aspecto fundamental: hay que proteger a niñas y niños, ¿no? Pero eso no se puede hacer en el marco de la prohibición. ¿Por qué? Porque los puntos de venta jamás te piden tu INE, no les importa el mercado ilegal, qué edad tienes para venderte los productos que tienen, porque además cuando tenemos un mercado ilegal no tenemos separación de mercados. Entonces cuando alguien va a buscar cannabis y no tiene eso el vendedor, pero tiene otros productos que le ofrecen que sean otras plantas y sustancias psicoactivas ilegales, aumenta la posibilidad de que se acerque a consumir otras sustancias psicoactivas sin información, y porque además no podemos educar fuera del miedo, fuera del estigma, con información realmente útil para la toma de decisiones responsables dentro de la ilegalidad. Pero además de eso es que a cualquier edad, cualquier persona puede conseguir marihuana si así lo desea. Todas y todos tenemos marihuana cerca, más cerca de lo que algunos quieren reconocer. Todas y todos tenemos vecinos que fuman cannabis. La mayoría de la gente que fuma lo hace en sus hogares porque es el lugar más seguro para hacerlo. No tenemos un problema de humo de segunda mano invadiendo las casas de los vecinos, como un problema nacional, para nada. Y además cabe mencionar que las multas por fumar en los parques están altísimas, son bastante desproporcionadas,
puedes llegar a estar pagando la primera vez casi 11,000 pesos y esa multa puede duplicarse si reincides. Entonces, no estamos hablando de un factor menor. Él dice, sí, les van a poner multas como si fuera algo menor. Y realmente, ¿quién va a estar en esa situación más probablemente de fumar en espacios públicos? Pues personas que no lo puedan hacer en sus hogares, personas en situación de calle y personas jóvenes que no pueden fumar en casa porque sus papás los vayan a cachar y no estén de acuerdo y no les den su consentimiento para que fumen dentro de su casa. Y son personas jóvenes mayores de edad. ¿Y qué pasa con esto? Si nosotros les ponemos multas a estas personas, entonces estamos poniendo en riesgo a personas que ya se encuentran en situaciones de vulnerabilidad a tener que pagar una multa muy alta, además de que mantenemos el estigma. Pero bueno, esta multa está ahí por preocupaciones como la de Damián Cepeda. Yo creo que con el tiempo, conforme normalicemos esta regulación, una vez que se apruebe en ambas cámaras, este tipo de cuestiones se van a ir volviendo más laxas. Uruguay no tiene estas prohibiciones, la gente fuma en los parques públicos, no pasa absolutamente nada, no hay zombies, no hay gente atropellando gente, no hay gente matando gente, los niños y niñas están creciendo muy bien, no les está pasando nada. Entonces también toma acercarnos un poco a la realidad y alejarnos un poco de los temores, las fantasías, que no es que sea fácil y no culpo individualmente a Damián Cepeda, aunque como legislador tiene responsabilidad. Sí estamos hablando del impacto de 100 años de prohibición, 100 años de mitos, 100 años de miedos, pero creo que podemos alejarnos de eso y si dejamos de acercarnos a las cosas con temor y podemos acercarnos a la evidencia, entonces vamos a relajarnos mucho más acerca de estos avances. Y eso es algo que es una responsabilidad de nuestros legisladores, acercarse a la evidencia para la toma de decisiones, no solo sus prejuicios y creencias. Amaya Ordorica, es un placer platicar con usted sin censura. Amaya Ordorica del colectivo Reverdecer. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que lo siga o para que la siga personalmente, para que continúe fluyendo la información en torno a este tema? Muchas gracias. Nos pueden seguir en Twitter en Reverdecer 4-20 o en Instagram Reverdecer Colectivo. Reverdecer lo escribimos con S mayúscula. También así estamos en Facebook. Y muchísimas gracias, Vicente, por el espacio y muy buenas noches. Gracias, Amaya. La estaremos molestando porque estoy seguro que esto nos dará más de qué hablar con los tapados, perdón, con los que viven en otro mundo como Damián Cepeda. Le mando un abrazo a Amaya. Cuídese, buenas noches. Buenas noches.